Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, e independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la séptima transmisión de nuestro programa de preparación para el examen de certificación en NIF Plenas. Tenemos ya en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. El día de hoy vamos a ver la NIC 37, la norma de contabilidad NIC 37. ¿Qué nos habla la NIC 37? Nos habla de qué es una provisión, cuáles son esos criterios de reconocimiento, de medición de una provisión. Vamos a ver también qué es un pasivo contingente y qué es un activo contingente. Como ustedes saben, siempre vamos a tener estimaciones en el momento de la preparación de la presentación de los estados financieros. Por lo tanto, es importante que la NIC 37, bajo la óptica de un manual de políticas contables de una compañía, se tenga en cuenta esos criterios de reconocimiento y medición. Lo mismo ocurre en el examen de certificación. Es súper importante que cuando usted tenga o haya descargado la NIC 37 y esté realizando el estudio pertinente, tenga en cuenta cuáles son esas diferencias entre lo que es una provisión y un pasivo contingente, ya que en el examen de certificación eso es precisamente lo que se busca, que la persona esté en la capacidad de analizar una serie de situaciones para determinar cuándo es una provisión y cuándo es un pasivo contingente. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de la NIC 37? Asegurar que los criterios de reconocimiento y las bases de medición se apliquen a provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, y que se revela información suficiente en las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque el objetivo es permitir a los usuarios de los estados financieros que entiendan la naturaleza, la oportunidad, así como los valores. La NIC 37 aplica a todas las entidades cuando se registran provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto para cuáles: los relacionados con instrumentos financieros medidos a valor razonable, los que resultan de un contrato pendiente de ejecución, las provisiones por pensiones. ¿Por qué? Porque la medición de ese tipo de provisiones se encuentran en la NIC 19, y en las generadas, las provisiones generadas con respecto a los contratos con tomadores de pólizas de seguros de la NIF 17. Súper importante que tengamos en cuenta estas tres definiciones. ¿Qué es una provisión? ¿Qué es un pasivo contingente? ¿Y qué es un activo contingente? Lo primero que vamos a decir es que una provisión es un pasivo, es decir, es una obligación presente, pero que tenemos incertidumbre frente al vencimiento y frente a la cuantía. Súper importante. La diferencia entre provisión y pasivo contingente es que ya no tenemos esa obligación presente. Vamos a ver esta parte de la probabilidad. ¿Por qué? Porque en el caso de la certificación internacional, lo que se nos va a colocar, o en los puntos del examen, lo que se nos va a colocar es ese nivel de probabilidad. Cuando es altamente probable, estamos ante una provisión. Cuando la compañía tiene una obligación altamente probable que haya salida de beneficios económicos, pero que tenga incertidumbre frente al vencimiento o la cuantía, es una provisión. Pero si esto no es altamente probable, si es poco probable, pues ya no estamos ante una provisión, estamos ante un pasivo contingente. ¿Cuál es la diferencia fundamental?
que la provisión la reconocemos, la contabilizamos en los estados financieros, en tanto que el pasivo contingente no lo vamos a contabilizar, lo vamos a revelar en notas a los estados financieros. Entonces, una de las definiciones es que una provisión es un pasivo cuando existe, pero que existe incertidumbre frente a su vencimiento o valor por el que va a ser liquidada. Entonces, súper importante. Eso es una provisión. ¿Qué es un pasivo contingente de acuerdo con NIC 37? Un pasivo contingente lo define la NIC 37 o se genera cuando un hecho del pasado, una obligación del pasado, puede llevar a la entidad a tener una obligación en el futuro, pero el impacto financiero por el hecho solo se confirma por el resultado de un hecho futuro y la entidad no tiene control completamente. Se da cuando existe una incertidumbre significativa, es decir, cuando hablamos del nivel de probabilidad acerca de una serie de aspectos relacionados con ese pasivo. ¿Qué es un activo contingente? Es un activo potencial que se genera por hechos del pasado, pero cuya existencia solo puede ser confirmada por el resultado de eventos del futuro que la entidad no controla completamente. ¿Cuándo tendríamos, por ejemplo, un activo contingente? Entonces, en la política de la compañía o para el examen de certificación, se nos indica que no es altamente probable que la compañía reciba, por ejemplo, una indemnización. Entonces, como no tenemos esa alta certeza, no podríamos reconocer un activo, una cuenta por cobrar por esa indemnización. En cambio, sí tenemos que revelar y revelar cuál sería esa cuantía que recibiríamos en caso de que se dieran pues ciertas condiciones, ciertos eventos. Entonces, es súper importante que tanto el activo contingente como el pasivo contingente simplemente debemos revelarlos. ¿Qué es pasivo? Nosotros lo vimos en el marco conceptual, vimos la definición de pasivo. Es una obligación presente surgida de sucesos pasados al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. ¿Qué es un contrato de carácter oneroso? Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Entonces, cuando nosotros estemos en la NIF 15 de contratos provenientes de ingresos provenientes por contratos de clientes, vamos a tener en cuenta esa definición de cuándo se realiza una provisión por contratos de carácter oneroso. ¿Por qué? Este punto, ¿por qué es importante para nosotros? Es importante porque la compañía siempre debe evaluar que los costos que incurrimos para desarrollar las obligaciones inherentes en un contrato con clientes esos costos pueden exceder los beneficios económicos que vamos a recibir. Entonces, en cuyo caso vamos a contabilizar una provisión de carácter oneroso. ¿Qué es una obligación legal? ¿Cómo lo define la norma de qué es una obligación legal? Es la que se deriva de un contrato, legislación u otra operación de la ley. ¿Qué es una obligación implícita? Se da cuando existe una práctica del pasado que lleva a terceros a una expectativa de que la entidad esté dispuesta a aceptar tales responsabilidades en el futuro. Por ejemplo, un almacén minorista
que usa una práctica de tiempo atrás ofreciendo una política de devoluciones sin objeciones. Cuando vimos esta definición de obligación implícita, lo vimos en el marco conceptual, también la vimos en la NIC 19, cuando nos hablaba de esas obligaciones implícitas que la compañía puede tener con sus empleados. Es decir, no es una obligación legal porque no está en el contrato laboral, pero es una práctica que la empresa, el empleador, le dé a sus empleados una bonificación. No lo dice el contrato. Entonces, es una obligación implícita porque es una práctica que siempre ha realizado el empleador. Por lo tanto, lo que en este caso tendríamos que reconocer una provisión. ¿Por qué? Porque hay una obligación implícita. Aquí en la presentación nos habla de un ejemplo, nos habla sobre un almacén que tiene como política, ya es en el tiempo, es una obligación ante terceros, de hacer devoluciones sin ningún tipo de objeción. Entonces, en este caso específico, tendríamos que, si esa obligación implícita cumple los criterios de reconocimiento, debería contabilizarse como una provisión. Para el examen de certificación, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta los criterios básicos de qué es una obligación implícita, qué es una provisión, qué es un pasivo contingente y qué es las diferencias entre cada una de estas definiciones. Entonces, como lo dije anteriormente, una provisión es porque siempre hay incertidumbre frente a qué, frente a la cuantía o frente al vencimiento. Los pasivos contingentes, por ejemplo, solamente se revelan en notas a los estados financieros. Las provisiones sí se contabilizan. ¿Cuáles son esos criterios de reconocimiento de los que nos habla la NIC 37? Entonces, uno de los criterios de reconocimiento es que la entidad tiene una obligación presente por el evento del pasado. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de la empresa de cara a un manual de políticas contables? Pues son aquellas que en el momento de firmar un contrato, ya sea con clientes, de firmar un contrato con proveedores, un contrato con los empleados, obliga a la compañía a realizar una serie de. Entonces, ahí ya tenemos el primer criterio de reconocimiento. Cuando se reconoce contablemente una provisión, cuando cumple los siguientes criterios. La entidad tiene la obligación presente de un evento, es probable que se requiera la salida de recursos económicos y es posible hacer una estimación confiable del valor. Es decir, tenemos que analizar ese valor frente a una estimación fiable. ¿Por qué? Porque si no cumple este criterio de estimación fiable, no podemos reconocer la provisión. Lo que vamos es a revelar en notas a los estados financieros como un pasivo contingente. Es importante darse cuenta que un evento obligante involucra otra parte, a quien se debe la obligación. En el ejemplo anterior, es posible que haya que pagar una multa a un organismo regulador, en el caso de decirle a los clientes que pueden venir a devolver los bienes sin ninguna objeción. Entonces, vendemos mercancía, y en esa mercancía, en el momento de la venta, le decimos a los clientes que no tenemos ninguna objeción para efectuar las devoluciones. Entonces, ¿cuál podría ser esa obligación? Que más adelante alguno de nuestros clientes se queje, tengamos un problema con las autoridades y tengamos que pagar una multa.
¿Qué es un contrato oneroso? Como lo habíamos mencionado anteriormente, un contrato oneroso es cuando los costos inherentes de un contrato no son superiores a esos ingresos que vamos a recibir, sus costos inevitables. Definitivamente nosotros tenemos esa obligación de realizar, por ejemplo, una construcción. ¿Cuáles son esos costos inevitables? Pues los costos inherentes para llevar a cabo esa construcción. Entonces, esos costos inherentes en el momento en que estamos incurriendo, ya sea porque tuvimos un problema con los materiales, de pronto tuvimos un problema con la mano de obra, etcétera, etcétera, eso incurrió o nos hizo incurrir en muchos más costos. Esos costos en los que generamos o que son superiores a ese ingreso que recibiríamos por la construcción de esa edificación, es lo que nos dice la norma que debemos reconocerlo como una provisión de contrato oneroso. ¿Qué es lo que nos dice la NIC 37 en específico? Que no deben reconocerse provisiones por pérdidas futuras derivadas de las operaciones. Una expectativa de pérdidas futuras derivada de las operaciones es indicativa de que algunos de los activos de la misma han visto deteriorándose en su valor. Por lo tanto, se debe aplicar NIC 36. Entonces tenemos la primera característica, hay un exceso de costos inevitables, como en el ejemplo que les estaba mencionando de la construcción. La entidad, perdón, tiene la obligación de satisfacer esos costos futuros porque ya está en el contrato de esa construcción. Entonces tenemos que ya asumir esos costos y por lo tanto tenemos que medir de forma confiable la provisión de ese carácter, de ese contrato oneroso. Cuando se hace el mejor estimado para la provisión de un contrato oneroso, la entidad debe considerar un estimado de las obligaciones presentes que puedan existir y que se deriven del contrato. Veamos un ejemplo. Una entidad arrienda un edificio por 10 años. El arriendo anual bajo el contrato es de 36.000. La entidad decide reubicar su oficina principal con 5 años aún pendientes de arriendo. La entidad puede subarrendar el edificio y cree que a pesar de que los arrendamientos han bajado, debe poder arrendar el edificio por los 5 años. El arrendamiento esperado es de 24.000 por año. Es necesario reconocer una provisión por el exceso de costos bajo el contrato de arrendamiento, por encima de los beneficios esperados por recibir. El evento obligante fue la firma del contrato de arrendamiento y los 36.000 que se deben pagar durante cada uno de los 5 años pendientes. Es necesario reconocer una provisión por el siguiente valor. Flujo de salida anual son 36.000. Flujo de entrada anual esperado por el contrato de subarrendamiento, 24.000. Exceso anual del flujo de salida esperado, la diferencia, 12.000. Se debe reconocer una provisión estimada, o sea, la provisión siempre es una estimación por 60.000, es decir, 12.000 por cada año. ¿Por qué? Porque la norma lo que nos está diciendo es, tenga en cuenta que como es una obligación de la compañía con ese contrato de arrendamiento por los próximos 5 años, entonces debemos reconocer esa obligación. ¿Cuál sería esa obligación? Pues que tenemos que pagar 36.000. Logramos subarrendar, pero ese subarriendo no cubre ese costo de 36.000. Por lo tanto, nos dice la norma que debemos reconocer una provisión por contrato oneroso. ¿Qué son los costos de reestructuración? ¿O cuándo se deben reconocer esos costos de reestructuración como una provisión? Se reconoce como una provisión cuando, por ejemplo, hay el cierre
división, la reducción en el número de empleados, siempre y cuando se cumplan unos criterios específicos. ¿Cuáles son esos criterios específicos? Y, por ejemplo, de cara al examen de certificación, nos pueden preguntar un ejemplo hipotético de unos costos de reestructuración. ¿Cuándo esos costos de reestructuración se deben reconocer como una provisión? Cuando A, se ha generado un plan formal detallado, B, se ha creado la expectativa real de que se llevará a cabo la reestructuración. Entonces, en el caso de las compañías, en el manual de políticas contables, es importante que para que el área contable reconozca una provisión, siempre la gerencia haya establecido un plan formal detallado y que ya sea una decisión de la gerencia de hacer esa reestructuración. Entonces, lo que se hace al cierre del ejercicio contable es una estimación respecto a qué, a esos costos por reestructuración. Por ejemplo, por terminación de contratos laborales, cuánto serían esos costos de reestructuración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que en el examen de certificación le pueden colocar a ustedes un ejemplo hipotético respecto a unos costos de reestructuración. ¿Qué es lo que nos está diciendo NIC 37? Nos está hablando de unos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Que se haya hecho un plan formal detallado y se haya creado una expectativa real de que se llevará a cabo la reestructuración. ¿Qué debe incluir ese plan formal detallado? La identificación del área de negocios y la ubicación que va a ser reestructurada, el estimado de número de empleados que se verán afectados, el costo posible de la reestructuración y las escalas de tiempo estimadas, el cronograma de implementación del plan. Se hizo un anuncio acerca del plan de reestructuración a aquellos que se verán afectados. Las escalas de tiempo deben ser mencionadas como parte de este anuncio o la entidad debe comenzar a llevar a cabo ya la reestructuración. La evidencia de que la reestructuración ha comenzado puede ser la remoción o el desmantelamiento de activos en la ubicación afectada. La provisión por reestructuración solo debe incluir gastos directos generados por la reestructuración. Los costos relacionados con actividades futuras de la entidad no deben proveerse como parte de la reestructuración. Por ejemplo, el personal que se ubica o recapacita. Entonces, también para el examen de certificación, súper importante, cuando la norma nos habla de esos gastos directos de reestructuración. ¿Por qué? Porque en el examen de certificación le pueden colocar eventos o gastos que no son directamente relacionados con la reestructuración. Entonces, en ese caso, no los vamos a tener en cuenta para hacer esa estimación de esa provisión por costos de reestructuración. Otro punto súper importante, y ya lo había mencionado anteriormente, es que la entidad no debe reconocer activos ni pasivos contingentes. Estos se revelan en los estados financieros. La entidad informará en notas acerca de la existencia de un pasivo contingente, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen beneficios económicos se considere remota. Es decir, si ese nivel de probabilidad es tan bajo, es casi remoto, entonces en ese caso específico tendríamos que ni reconocer ni revelar ese pasivo contingente. No vamos a reconocerlo, no vamos a revelar. En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos, la entidad revelará en notas una breve descripción de la naturaleza de los activos contingentes. Entonces, súper importante, por ejemplo, para las compañías en el establecimiento
de la política contable acerca de provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. Siempre analícenlo bajo el concepto de probabilidad, de riesgo. Entonces, sí, en el caso de las provisiones y pasivos contingentes,